Juan 13, capítulo 13, verso 31 al 38. Dice la palabra de Dios: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los justos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir este tiempo en el cual compartimos tu revelación, tu santa voluntad a tu pueblo, Señor. Que seamos todos confrontados, que seamos todos exhortados, que seamos todos edificados por tu palabra, por la operación de tu Espíritu a través de ella, y que seamos formados cada día más en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestros actos, en conformidad a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando y desarrollando ya los últimos versos del capítulo 13. En esta mañana vamos a estar, desarrollando estos últimos versos, y me gustaría que como objetivo de esta lección usted no olvidara lo que hemos estudiado hasta ahora del capítulo 13. Quiero con este estudio final del capítulo 13, que usted pueda meditar y alegrarse, gozarse en la consistencia, profundidad de la enseñanza de Cristo, cómo ella tiene sentido en el progreso de la historia narrada por el apóstol Juan. No son ideas al azar, no son pensamientos, de alguna manera impactantes a la mente humana que Jesús enseña, que Jesús dice. Todo lo que Jesús dijo tiene relación una con la otra. No son ideas separadas, sino que es un pensamiento que progresa y que se enlaza uno con el otro. Esa es mi intención durante este estudio, y que usted pueda recordar lo que veremos en estos versículos, que en muchos casos, se estudian como separado, ¿no? Como otra cosa. Y también se estudia, el lavamiento de los pies como otra cosa. Yo quiero que usted vea todo el panorama, todo este escenario. Así que recapitulemos en lo que hemos visto. El capítulo 13 inicia con la famosa escena en la que Cristo lava los pies de los discípulos, enseñando de forma misteriosa para los discípulos, para ellos, en la cual les decía el Señor a ellos que era necesario que Él lavase los pies de ellos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué solo los pies? Jesús también contesta en esos serie de versos y dice: Jesús enseñó a los discípulos que ellos solo necesitaban ser lavados sus pies porque ya eran limpios, ya habían sido limpios. La enseñanza detrás de estas palabras, las cuales Pedro aún no entendía,
era que los que son de Cristo están limpios por medio de la purificación del Espíritu de Dios y la regeneración. Aparte de eso, somos librados de la culpabilidad del pecado, la culpabilidad objetiva del pecado, por los méritos de Cristo imputados en nosotros o dados o comunicados a nosotros a través del Espíritu de Dios. Esto, como bien se lo enseñó Jesús a Pedro, no lo entendía todavía, pero lo entendería luego. Tal como luego dice el capítulo 7, ¿verdad? Del libro de Juan, versículo 39, aún no había descendido el Espíritu de Dios sobre los discípulos, sobre la iglesia, porque Jesús aún no había resucitado, ascendido o, en palabras cortas, glorificado. Aún no era el tiempo, aún no se había cumplido esto, y es por eso que usted notará cierta ignorancia de parte de los discípulos. Tenía que completarse toda la obra de redención, no solo Cristo, ¿verdad?, yendo a la cruz y resucitando el tercer día, sino la promesa del Padre, quien revelaría, tomaría de lo que es del Hijo y se lo daría a su pueblo. Así que, en esta primera sección, Jesús enseñó acerca de su humillación y sacrificio redentor. La cruz y la resurrección yacen escondidas en esta increíble dramatización que es el lavamiento de los pies, en la cual Cristo tomaba el lugar. Ustedes son muy importantes. Cristo tomó el lugar como Señor y Maestro, tomó el lugar de los discípulos, de sus servidores. Él tomó nuestro lugar, lavándonos los pies. Más adelante, el mismo Jesús le da un significado práctico, y esto es muy importante entenderlo. No es que son dos cosas diferentes, no es que la primera parte nos la hemos inventado, sino que en la segunda sección que estudiamos acá, vemos que Jesús mismo les enseña la manera práctica o el significado práctico de lo que acaba de hacer Jesús. Aún a pesar de esto, y a pesar de que era algo claramente visible para los discípulos, el significado de la dramatización de Jesús, este tenía algo que ellos ignoraban aún. ¿Qué estaremos estudiando acá? Dando ejemplo con sus propios actos. Jesús dio ejemplo de sus propios actos. Por sus propios actos ejemplificó el camino en el cual los discípulos debían seguirle a él, lavando los pies de sus discípulos. Ahora, como ya enseñamos anteriormente, Jesús con esto nos está diciendo, ¿verdad?, que todos nosotros debemos lavarnos los pies unos a los otros de forma literal. Ciertamente eso sería una gran demostración de amor hoy día, y peligroso para todos también. Pero no es el punto de Jesús. No es un sacramento el lavamiento de los pies. Yo entiendo que hay algunas denominaciones y iglesias que practican este tipo de cosas como algún tipo de simbolismo, pero el Señor nos ordena que lavemos los pies los unos a los otros, literalmente. Lo que Jesús le está diciendo de forma práctica, una aplicación práctica, es servíos los unos a los otros. Y para hacerlo, ninguno de nosotros debemos tener un falso concepto de nosotros mismos. Debemos tener, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad?, no debemos tener el concepto de que somos superiores a nuestro hermano. Al contrario, Pablo enseña que debemos tener una estima de mi hermano como alguien que es mayor que nosotros. Porque, mi querido hermano, la única manera en la que usted va a servir a alguien es cuando usted entiende que aquel que está a su lado es mayor que usted. En el sentido de que usted sea verdaderamente humilde. No que tenga una falsa humildad, no que se muestre piadoso delante de los hombres, sino que realmente vea a su hermano
como alguien mayor que usted. Ya sabe lo que es lo contrario a esto. El sentirse superior a alguien. El sentirse que yo no debo, ¿verdad?, ensuciar mi ropa para tratar de ayudar a mi hermano. Eso es orgullo. Ahora bien, eso no es lo único que Jesús enseña ahí. Jesús también enseña que si realmente usted cree que Cristo es su Señor, usted hará lo que Él le pide, porque nadie es más grande que su Señor, que su amo, que su Maestro. Por lo tanto, Él, como se mostró su ejemplo, Él dice a los discípulos: ustedes no piensen tener privilegios. Ustedes no son mayor que su Señor. Nunca el discípulo es mayor que su Maestro. Por lo tanto, ustedes también deben seguir este mandato de servirse los unos a los otros, ¿verdad?, de la manera en que yo lo he hecho. Y por último, casi de forma anticlimática, vimos la semana pasada, ¿verdad?, cómo Jesús hace la gran revelación a los discípulos, la cual provocó gran tensión dentro de esta reunión de hermanos, ¿verdad? Jesús le dice a todos ellos que entre todos los discípulos habría un traidor, habría uno que me entregaría a los fariseos que pedían, por decirlo así, mi cabeza. Había una orden pública en Israel de atrapar a Jesucristo, el blasfemo. Y Jesús le dice: entre ustedes habrá uno que me va a entregar. Esto obviamente causó revuelo y gran nerviosismo entre los discípulos. Y aunque los discípulos nunca supieron quién era ese individuo, y nosotros podríamos decir, bueno, eso era fácil de saberlo. Realmente, como estudiamos en su momento, las circunstancias no eran tan simples. Ahora, usted y yo sabemos quién es. Jesús lo sabía. Los discípulos no lo sabían. Este hombre es Judas. Pero lamentablemente, por el motivo que sea, hoy día se trata de colocar a Judas como una pobre víctima, como alguien que, pobrecito, no cayó en las tenazas de Satanás. Pero no fue así. No es que cayó, ¿verdad?, accidentalmente en las garras de Satanás. Judas buscó hacer la voluntad de su padre, el diablo. Ese era su motivo de vivir, ese era su modus operandi, ese era su estilo de vida, su carácter evocaba el carácter de su padre, Satanás. Él viene a ser el contraste de lo que Jesús muestra que debemos ser nosotros si somos discípulos de Cristo. Acá Él muestra a Judas no solo como un traidor, sino que lo muestra como alguien que ama más el mundo que la causa de Cristo. Él odia a Cristo, pero se ama a sí mismo. Él odia a sus hermanos, los discípulos, pero ama el dinero. Esa es la motivación de su vida, ¿verdad? Así que vemos ese contraste. Judas siendo exactamente lo opuesto a lo que Jesús ha pedido de ellos. Judas, como bien termina el último verso, versículo 30, dice que salió inmediatamente de entre ellos y ya era de noche. Como vimos y ya expresamos, los eruditos entendían que esto era un gran ejemplo, ¿verdad?, de un lenguaje figurado en el texto y no literal. No se refería a algo
del tiempo presente, ¿no? Del tiempo climático o en tiempo cronos, sino que se refería más bien a la condición en la que se encontraba Judas en ese momento. Judas, cual cerdo al lodo, se regodeaba en su pecado. No solo se regodeaba en su pecado, sino que corría despavorido para hacer el mal, llenando su corazón de las tinieblas, y su destino final era, como bien dice Juan, tropezar en la densa noche. Ese era su destino. No se olvide de ninguno de estos detalles que hemos tratado hasta ahora, por lo que estudiaremos a continuación. Esta es la demostración de la consistencia, si hasta ahora no ha sido claro, la demostración de la consistencia y profundidad de la enseñanza de Jesús. Cuando pensamos que la enseñanza ya es espectacular por sí misma, Jesús viene y nos enseña algo nuevo, ¿verdad? Así que vamos a estar adentrándonos ahora al verso 31 y 32. El texto inicia donde lo dejamos la última vez, en el verso 30. Judas sale inmediatamente de entre los discípulos. Y el verso 31 dice, cuando ya había salido Judas, Jesús pronuncia estas palabras. Las palabras siguientes. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Nótese el contraste. Es interesante cómo se relaciona este sentido de urgencia. El término en griego ahora es un nun. Y en el capítulo 12, ¿verdad? Del mismo libro de Juan, versículo 23. En la llegada de los griegos, ¿se acuerdan? La llegada de los griegos, mientras Jesús enseñaba en el tiempo de la última gran semana de esa fiesta judía, Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En este versículo, ya como lo tratamos anteriormente, lo que Jesús estaba diciendo es que la glorificación, su glorificación era inminente. Este es al inicio de la semana. Jesús está anunciando que esta es su semana final. Y que la llegada de los griegos anuncia, ¿verdad?, este último estadio en el cual Jesucristo, ¿verdad?, cumpliría su propósito final en su ministerio público. Ahora, el versículo acá nos muestra que no el sentido de urgencia de que va a ocurrir ya en breve. Ahora significa ya inició. Ya está aquí. No es que va a iniciar, ya ha dado inicio la glorificación del Hijo. Y cómo esta glorificación del Hijo glorificará al Padre. De tal manera que Jesús relaciona la huida o el correr de Judas de entre los discípulos y Jesús como el inicio de su obra redentora. La luz verde de su sacrificio. El plan ya estaba en marcha. Judas en ese momento camino a reunirse con los miembros del Sanedrín para guiarlos a donde se encontraba Jesús. A decirles, sé todos los planes que tiene Jesús de aquí en adelante, sé dónde va a estar a cierta hora, en ese momento indicado para ir contra él. Eso es lo que está haciendo Judas en este momento. Pero es notorio e increíble que, aunque para nosotros la huida o el abandono de uno de los nuestros puede ser una terrible y muy mala noticia, Jesús parece estar celebrando. Jesús parece estar anunciando la gloria de Dios, aún tras el abandono de Judas. Jesús acá está hablando con los suyos.
Jesús ha echado fuera de entre los de su campamento a aquel que no es parte del mismo. Este es el inicio de su obra redentora. Ahora, de aquí en adelante, y como ya hablamos, Judas no volvería a aparecer hasta el capítulo 18. De aquí en adelante, la enseñanza de Jesús a los discípulos es íntima, personal y exclusiva. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Mi enseñanza exclusiva a los míos, a los que son míos, a los que son parte del redil. Ahora, ¿qué significa, verdad, que Dios, que el Hijo del Hombre es glorificado y cómo el Padre es glorificado en él? ¿Qué significan estas palabras? Primeramente, vemos en este verso, vemos algo que ya hemos estudiado anteriormente, vemos la unidad entre el Padre y el Hijo. Esto ha sido enseñado constantemente por Cristo. Su voluntad, su comida diaria es dar gloria al Padre. Es dar gloria al Padre. Y esto tiene como consecuencia, al hacerlo, que el Padre glorifica al Hijo. El Padre glorifica al Hijo. Anteriormente hemos estudiado esta terminología y hemos dicho con claridad que la obediencia activa de Cristo y la operación de sus múltiples milagros glorifican al Padre. Glorifican al Padre porque, como bien enseñó Jesús, sus obras son las obras del Padre. Esto es un intercambio de gloria, por decirlo así, y al mismo tiempo una revelación a los ojos de los hombres. Las obras que hacía Jesús son las obras de mi Padre. Y esto tenía la intención de exaltar y de revelar a los hombres quién era el Padre. Nadie ha visto a Dios, solo el Hijo del Hombre, que le ha revelado, que le ha dado a conocer, dice Juan 1. Pero luego también dice, ¿verdad?, cómo Jesús ora al Padre para ser glorificado por Él. Posteriormente Él ora eso, le pide, ¿verdad?, volver a ese estado en que una vez estuvo con el Padre. Y es por eso que el versículo siguiente, el versículo 32 dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida lo glorificará. ¿Qué significa esto? Esto señala claramente que en el martirio y muerte de nuestro Señor Jesús, el Padre sería glorificado. Sí, hemos dicho que ya lo ha hecho. Hemos dicho que en su obediencia y milagros lo ha hecho. Pero Jesús está diciendo, ahora el Hijo del Hombre será glorificado y el Padre en él. De tal manera que se refiere a algo que ya ha iniciado, que ha comenzado. Así que no podemos referirnos solo a lo que ha pasado anteriormente, sino a algo que ocurre ya. ¿Y qué es ese ya? La traición, el encarcelamiento, los azotes, su crucifixión, todo esto. En estas obras, el Padre es glorificado. ¿Pero por qué? Recordemos lo que dice Filipenses. Jesús se humilló tomando forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo no terminó en su ministerio público, en la enseñanza y los milagros. La obediencia de Cristo continuó
hasta su muerte. Esta era la voluntad del Padre, el predeterminado consejo de Dios, que Cristo muriese por los suyos. Este era el deseo de Dios y el Hijo lo completó y desarrolló de forma perfecta, agradando al Padre y glorificándole. Y en respuesta a esto, y en función de esto, Filipenses continúa y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la glorificación del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre no verá corrupción, sino que será levantado entre los muertos al tercer día. Y no solo que será levantado al tercer día, sino que también ascenderá a los cielos, a la diestra del Padre, en el cual lugar donde Él intercede por nosotros. Y se le ha dado toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Él ha pedido a las naciones y las ha obtenido por su obediencia perfecta. Esa es la gloria del Hijo. Esa es la gloria del Padre en ese intercambio misterioso que se revela aquí y da inicio en la traición de Judas. Dios es glorificado aun cuando es traicionado. Ahora bien, durante todo este evento, me refiero a la muerte y resurrección de Cristo, Dios muestra su gloria en muchas maneras, en muchos sentidos. Él muestra su justicia, Él muestra su santidad, Él muestra su poder y su fidelidad. Pero creo que es muy importante, especialmente en el contexto, que hagamos hincapié en una cosa. Él muestra su amor por nosotros. Él nos revela al Padre y el Padre confirma al Hijo a través de esta revelación de amor. Como bien escribe el teólogo John Owen en su libro La Gloria de Cristo, ¿cómo podemos conocer el amor de Dios y ver su gloria en dicho amor? El apóstol nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la única evidencia revelada a nosotros de que Dios es amor. Estaríamos todavía en completa oscuridad si el Hijo no hubiera venido para mostrarnos la verdadera naturaleza y actividad del amor divino. Como bien dice John Owen, estaríamos en completa oscuridad si el amor de Dios no hubiese sido revelado en el sacrificio de Cristo. Las penumbras serían nuestra forma de vivir. ¿Y sabe cuál es el destino de aquellos que las tinieblas inundan su corazón? El destino es tropezar en la densa noche. Es en función de esta revelación, de esta gloria magnífica de la que habla Jesús aquí, que Jesús da el siguiente mandato. Dice versículo 33 en adelante: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Algunos podrían decir, ¿acaso esto quiere de alguna manera enseñar o es alguna contradicción de parte de Jesús? Porque Jesús, ¿verdad?, le está diciendo a sus propios discípulos que no pueden ir al reino de Dios, no pueden ir al cielo. ¿Acaso es eso una contradicción? No, porque
Juan cuando dice, así mismo se lo dijo a los judíos, hay ciertas cosas que le dijo a los judíos que no aparecen aquí. Por ejemplo, él les dijo a los judíos, aparte de que no podéis seguir donde yo estoy, donde yo iré, él les dijo que morirían en su pecado. Él les dijo a los judíos, moriréis en vuestros pecados. Pero a los discípulos les dijo, vosotros estáis limpios. Los versículos no están allí por casualidad, es para que se entienda el contexto. Así que Jesús nos está diciendo, ustedes nunca podrán seguirme. Aparte de eso, el contexto inmediato, luego unos versículos después, tiene una discusión con Pedro y Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y él le dice, no podréis seguirme a donde yo voy, por ahora, luego lo harás, más adelante, pero ahora no podéis seguir a donde yo voy. Ese no es su destino inmediato. Ustedes tienen algo que hacer antes de seguirme a la gloria. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces tenemos el concepto limitado de la salvación. El destino de los discípulos aquí es otro, no es la gloria de Dios ya. No es que cuando Cristo sea ascendido, todos le seguirían con Él. Ese no es el tiempo aún. Jesús nos salva y nos ha amado, ha muerto por nuestro bienestar y beneficio para algo y no solamente para ir al cielo. Ese algo lo vemos en el versículo 34 y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ámense los unos a los otros. Esa es la prioridad de la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo tiene como prioridad, ¿verdad? Por encima de la habitación que tenemos reservada en el cielo, es que glorifiquemos a Dios en esta tierra, en esta vida. Que le glorifiquemos, que mostremos, así como el Hijo lo mostró en su ministerio terrenal en toda su vida, que mostremos al Padre, a Dios y al Hijo a través de la obediencia a sus mandatos. Que el mundo pueda ver que le pertenecemos a Él y que Él es nuestro. Ese es el punto de Juan cuando en el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el distintivo del cristianismo, el amarse unos a los otros. El mismo libro de Mateo dice lo siguiente, 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el destino, propósito de nuestro existir. Glorificar a Dios. Es por eso que Pablo aplica este principio claro, este mandato claro, diciéndole a la iglesia, todo lo que hagáis, ¿sea para qué? Para la gloria de Dios. Tenemos ese deseo, no malo, aclaro, de estar en la presencia de Cristo en el cielo. Claro que sí. Pero debemos equiparar un poco la balanza. Ese mismo deseo que tenemos para estar en la presencia de nuestro Señor en el cielo debe ser el mismo deseo, pasión, fervor aquí de dar a conocer la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Jesús nos dice simplemente, amaos unos a los otros. Fácil, sencillo. No es nada del otro mundo. Amamos a los unos a los otros. Jesús no le está diciendo, amen al mundo. Le dice, amaos los unos a los otros. Ahora usted dirá, pero David,
yo nunca he entendido por qué es nuevo este mandamiento. Por ejemplo, yo he leído Levítico y en Levítico dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Si esto es viejo. Esto no ha sido nada innovador de parte de Jesús, pero he aquí la innovación. He aquí lo nuevo del mandato de Jesús. El mandato no solamente dice amaos los unos a los otros. Dice amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado. El amor que usted le debe a su hermano no proviene de su creatividad, no proviene de lo que usted sienta, ¿verdad? En su cuerpo, en su mente, si usted tiene maripositas, escalofrío. No, eso no depende de eso. Ese no es el amor que pide el Señor. El amor que pide el Señor unos con los otros es en base y fundamentado en el amor que yo les he mostrado a ustedes. Ese es el distintivo del amor cristiano. Usted lo sabe y usted lo entiende. El mundo habla mucho del amor. El amor ganó hace 8 años en Estados Unidos. Ese era el lema. El amor ganó. Cuando aprobaron el matrimonio igualitario. Ese es el amor con el cual Jesús nos ha amado. No es ese amor. Ese es un amor según el mundo, según las tinieblas. Ese es el amor que tropieza en la densa noche. Eso es odio. Odio al prójimo. Odio a los hijos. Odio a la familia. Odio a Dios. Es el desprecio del diseño y la voluntad de Dios. Es el mismo odio de Judas. Y el mundo hoy día pregona mucho acerca del amor. Incluso le exige a la iglesia que amemos como ¿quiénes? ¿Como Cristo? Como ellos. Eso es lo que le pide la iglesia. Y lamentablemente, la iglesia ha hecho todo lo contrario que dice el texto. El texto dice, ámense unos a los otros. Y la iglesia, lamentablemente, lo que ha mostrado es desprecio, enemistad entre nosotros. Pero ama ¿qué cosa? Ama mucho al mundo. Lo que el mundo dicte, eso hacemos. Hay mucha tela que cortar en este tema. Hay muchas cosas que se han filtrado a la iglesia por puro amor al mundo. Sí, se llaman iglesias. Sí, se dicen llamar pueblo de Dios. Pero han cedido y se han rendido a las demandas de este mundo perdido. Es por eso que este mandato tiene gran relevancia hoy en día. Hoy tiene importancia para cada uno de nosotros. Nos ayuda a discernir qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es el estándar, el ejemplo y la fuente de nuestro amor. Posteriormente usted verá en su Biblia una división extraña, ¿verdad? En la cual Jesús anticipa y anuncia la traición de Pedro. No es extraño, por eso está así la enseñanza. Yo le hago caso omiso a esa división. Por decirlo así, no es que no me da igual, sino que creo que es una división impropia. Esto ocurre en el mismo momento. La conversación que se da en esos dos
tres versos, 36, 37 y 38, están relacionados con las palabras que Cristo acaba de decir. Por lo tanto, puede servir de ayuda porque se refiere obviamente a el pecado de Pedro, el título que tenga su Biblia, pero no nos sirve para entender el texto en su contexto, ¿verdad? Dichas estas palabras, cuando les dice a los discípulos que los hombres conocerían que son verdaderamente mis discípulos amándose los unos a los otros, Pedro le dio igual eso. Me encanta una enseñanza de R.C. Sproul, probablemente la escuchen, acerca de cuando el sufrimiento lo sorprende, ¿verdad? Creo que así se llama la serie de enseñanzas. Él habla acerca de este verso, ¿verdad? Y él dice, a Pedro no le interesó mandamientos y aplicaciones del amor. Él quería saber a dónde va su maestro. Él no quiere saber cosas del amor aquí, el amor allá. No. Yo quiero saber a dónde vas. Eso es lo que me aqueja, eso es lo que me preocupa, eso es lo que me genera ansiedad, eso es lo que me hace perder el sueño. No saber a dónde vas. No quiero perderte. No quiero estar lejos de ti. Eso es lo que expresa Pedro. Y Pedro en el versículo 36 dice, ¿a dónde vas? Se le olvidó, amados unos a los otros, como yo he amado. Él solo escuchó, me voy y ustedes no me pueden seguir. Y eso fue lo único que pensaba. Mientras Jesús estaba hablando, ¿verdad? Esos momentos en donde usted está con la mirada perdida, está escuchando, ¿verdad? Y usted nomás se acordó de lo primero que dijo, porque eso fue lo que lo sorprendió, lo agarró fuera de base. Y cuando termina de Jesús hablar, solamente dice, espera, ¿a dónde vas, Señor? ¿Cómo? Explícame, vamos a retroceder, explícame esa parte. No comprendí esa parte. ¿A dónde vas? Jesús le responde y amplía lo que hemos comentado. No, la intención de Jesús no es decirle, ustedes nunca estarán conmigo en el reino de Dios. Jesús le dice, ahorita no es el tiempo. Este no es el momento. Será luego. Y Pedro contesta, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Y nótese la respuesta de Pedro. El mismo que anteriormente dijo, nada más me lavarás los pies. Ahora dice, mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Usted y yo podemos pensar, wow, de verdad que escuchó el mensaje, amados los unos a los otros como yo a veces amado. Definitivamente esto es una tremenda aplicación del verdadero amor. Esto es el verdadero amor. Mi vida pondré por ti. Tremendo. Pedro, lo has captado la esencia del mensaje. ¿No fue Jesús mismo que dijo en los capítulos anteriores que el que ama más su vida la perderá, pero el que aborrece su vida la preservará? ¿Acaso no es una aplicación? Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Qué responde Jesús? Ahora imagínese, y esto siempre me ayuda a explicarle a usted, hermano, que no porque usted, ¿verdad?, crea que tiene razón. A veces hay que ser fuerte. Hay que ser duro para decir las cosas. Porque usted está equivocado. Aunque parezca que no. Aunque usted sienta que no. Yo tengo la razón, ¿no? Eso es lo que se supone que debe ser. Pero está equivocado. Pedro es ese hombre. Y Jesús le dice lo siguiente. Es una pregunta lo que hace Jesús. ¿Tu vida pondrás por mí? Tú pondrás tu vida por mí. ¿Tú te vas a sacrificar por mí? Esa pregunta es irónica.
Porque Jesús sabe lo que va a ocurrir y se lo comunica a Pedro. Jesús le dice a Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes que raye el alba, antes que empiece la mañana, antes de eso, tú me habrás negado 3 veces. No vamos a ir allá, llegaremos en su momento, para que usted vea la gravedad de lo que Pedro hizo. Pero quiero que se quede acá un momento y vea cómo la enseñanza de Jesús, esa pequeña pregunta irónica de Jesús, tiene que ver con lo que ya ha enseñado sobre el mandato. Tiene que ver con todo el capítulo 13. Echamos un poquito para atrás. Jesús le dijo, es necesario que los lave los pies. ¿Y qué dijo Pedro? Jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué pasa acá? Pedro le está diciendo a Jesús, otra vez, ese es mi lugar, ese es mi trabajo, no el tuyo. Eso es lo que yo debo hacer. Yo soy tu siervo, yo soy tu discípulo, tú no puedes lavar mis pies. Yo lo voy a hacer, jamás me lavarás los pies. Y le dice, es necesario para ti que yo tome tu lugar. Y acá está pasando lo mismo. Y le dice Pedro a Jesús, no, yo tomaré tu lugar. Yo me sacrificaré por ti. Y Jesús le está diciendo, ¿sacrificarás por mí? Jesús le está tratando de revelar a él, dar a entender que es necesario, como ya lo ha enseñado antes, que el Hijo del Hombre muera, se sacrifique para salvación de él. Y Pedro, en su afán, su impulsividad, su pasión, ignora la necesidad que él tiene de que alguien, escuche bien, como Cristo le ame. De que alguien como Cristo tome su lugar. Ignora Pedro la necesidad que tiene él de ser salvado por Jesús. En otras palabras, esta expresión de fervor y aparente devoción, mi querido hermano, es solo orgullo. Orgullo de que nadie diga que dejamos morir a nuestro Maestro. En los evangelios sinópticos, en el libro de Marcos dice, mientras todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, dice Pedro. Y a Pedro se le dice, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro contesta todavía más, algo que no se encuentra acá. Pedro contesta una vez más y dice, yo, aunque tenga que morir, no te negaré. Y no solo él, la Biblia dice que todos los demás dijeron lo mismo. Sí, Señor, como dice Pedro, moriremos antes que negarte. Todos hemos hecho esto en algún punto, en algún momento. Sin darnos cuenta, hemos sido orgullosos porque creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia capacidad, nuestra propia fuerza, nuestra propia prudencia, sabiduría, y no por el poder de Dios. No en base, sembrado, injertado en Cristo. Pedro se está olvidando de la voluntad del Hijo. Se está olvidando de que él necesita al Hijo. Se está olvidando de que su propia
operación de fe y piedad a Cristo depende en última instancia del mismo Cristo. Jesús les ha dicho, ámense los unos a los otros. No como, ¿verdad?, María Teresa de Calcuta. No como el Papa II, Juan Pablo II. No he dicho que nos amemos unos a los otros como, ¿verdad?, ama el mundo. Ha dicho, ámense unos a los otros como yo os he amado. Esto quiere decir que yo soy la fuente de ese amor. Ustedes no pueden amar genuina y verdaderamente sin mí. Fuera de mí no pueden amar. No podemos amar. ¿Qué nos enseña Jesús a través de esta enseñanza? El amarnos unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Es el estilo de vida del creyente. Si las obras de Cristo no forman nuestra constante meditación, amar como Él será imposible. Es casi imposible, o más bien, no casi imposible, es imposible de que usted, ignorando las Escrituras, pueda amar a su hermano. ¿Cómo podríamos decir que nos amamos los unos a los otros si ignoramos lo que las Escrituras definen que es amarse los unos a los otros? Si ignoramos no solo eso, sino que ignoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. No tiene ningún sentido decir que nos amamos los unos a los otros si las Escrituras no son nuestro pan de cada día. No tiene sentido. El amor de palabras, como el de Pedro, es muy sonoro y llamativo. Estoy seguro que todos los discípulos dijeron, ¡wow! ¡Tremendo! Pero no hace más que ruido. Es címbalo que retiñe. Nada más. Las palabras son eso. La Biblia nos manda a amar de hecho. Tiene que haber obras de amor por nuestros hermanos. Y no solo por nuestros hermanos, sino que primariamente y mucho más importante, amor por Dios, tangible y visible. Este es el amor cristiano. Mis queridos hermanos, amen como Cristo, velando el uno por el otro. Que bajo ninguna circunstancia Dios le pregunte a usted, ¿y tu hermano? Y usted diga, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Que eso no sea nuestra forma de vivir. ¿Cómo velamos por nuestros hermanos? Cargando las cargas de nuestros hermanos, llevándolas con ellos, reprendiendo el pecado en ellos y exhortándole a que busquen la misericordia y gracia de nuestro Señor. No solamente espiritualmente, sino ayudando, extendiendo la mano ante la necesidad. No solo espiritual, sino económica, emocional, personal. Y muy importante, quizá la expresión más clara y más distintiva del amor de Cristo. Si usted ha faltado a su hermano,
busque su perdón. Arrepiéntase con su hermano y busque el perdón de su hermano. Y si a alguien le ha faltado a usted y se ha arrepentido delante de usted, no le niegue el perdón. Perdónenlo. Perdone sus faltas, como Cristo ha perdonado las nuestras. Todas estas cosas que le digo no tienen ningún sentido fuera de Cristo. Son solo hechos, cascarones vacíos. Cristo es el sustento de todo esto. Si usted no tiene a Cristo, estas cosas son una utopía para usted. Es por eso que el mundo se ahoga en la enemistad. El mundo no sabe perdonar. El mundo no sabe ayudar al prójimo. El mundo, y muy importante, todo esto lo hace para sí mismo, para su propia gloria. El amor cristiano lo hace para la gloria de Dios. Concluimos entonces que todo el capítulo 13 puede ser resumido en este nuevo mandamiento que ordena a la iglesia de Cristo a amarse como distintivo del pueblo de Dios, sirviéndose unos a otros cual siervo a su Señor, con humildad y abnegación genuina, tal como Cristo lavó nuestros pies. Así debemos nosotros lavarnos los pies los unos a los otros, dejando de lado el orgullo y el amor fingido. Más porque nuestro amor no proviene de nosotros, no lo hemos creado nosotros, no somos la fuente del amor, sino de Cristo. Y no solo como un mero ejemplo, sino como el dote, la dádiva, el don de Dios a estos hombres pecadores que han confiado en Él. Él, con este don, nos capacita para amarle a Él con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él, Jesucristo, nos revela que Dios es amor. Y todo el que ama a su hermano es nacido de Él. Como dice John Owen, ahora podemos ver cuán hermoso, glorioso, deseable es Cristo, como aquel que nos enseña que Dios es amor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos alegramos y nos gozamos porque en tu misericordia, tu bondad y amor hemos llegado hasta aquí. Nos hemos podido reunir como una congregación en coinonía y amor fraternal, con el fin de glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Que tu palabra que ha sido enseñada hoy no quede como mera información, sino que sea puesta por obras. No solo oidores, Señor, sino hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.